Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la microbiología de los alimentos. Les dejo aquí mi información de contacto en caso de que surjan consultas. Lo primero es esta lista de temas que vamos a ver brevemente en esta sección que tienen que ver con el deterioro de los alimentos, cómo los microorganismos contribuyen a ese proceso, también cuáles son las herramientas que tenemos para conservar los alimentos, considerando evitar el crecimiento y desarrollo de microorganismos. Y por otro lado, vamos a ver la contribución de los microorganismos a la producción de alimentos, sobre todo alimentos fermentados, y una breve descripción de lo que son los probióticos. Entonces vamos a empezar con la parte más desagradable y vamos a terminar con la parte más sabrosa. Todos los alimentos, así como hemos visto en distintos seres vivos, con el ser humano incluso, tienen un microbioma. Ese microbioma está aquí representado, por ejemplo, en una fruta, está conformado por diversa cantidad de microorganismos, muchos de ellos, sobre todo en las frutas y verduras, son hongos, pero también hay bacterias, también hay virus que pueden estar formando parte del microbioma normal de estos organismos, que incluso van reclutando microorganismos del ambiente dependiendo del alimento del que estemos hablando. Sobre todo estos que se desarrollan en la naturaleza están, eh, rodeados de ambientes que pueden aportar a su microbioma. Y si se fijan, la composición es diferente dependiendo de la parte de la fruta que se esté evaluando, a pesar de que no son tan grandes las diferencias, sí podemos ver que hay grupos que son más abundantes en uno u otro lugar de esta fruta. Entonces, hay una cierta selección de microorganismos, pero son esos mismos microorganismos los que pueden, a posteriori, aquí no se sabe muy bien cuáles son las contribuciones, a pesar de que hay algunas especulaciones, son requeridos estos microorganismos, pero también son los que pueden provocar deterioro de los alimentos. Entonces, ya sabemos que el alimento puede ser alterado por el crecimiento microbiano a largo plazo en estos alimentos, y estos están afectados por factores físicos, químicos, biológicos, como siempre el crecimiento microbiano. Entonces, el deterioro de los alimentos es consecuencia directa del crecimiento de la microbiota que es propia del alimento, en conjunto con microbiota alóctona, microbiota que podría llegar desde otro lugar y producir este efecto de deterioro. Esto no es más, si se fijan, que un medio de cultivo para microorganismos. Podemos tener curvas de crecimiento de cómo se va desarrollando cada una de las poblaciones que produce este deterioro, consumiendo las fuentes de carbono y energía que les provee el alimento como tal. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de alteración de la calidad de los alimentos? Los más evidentes y muchas veces más estudiados son mediante la acción biológica, por lo general microbiológica. Hay un efecto también de acción enzimática que pudiera haber, y se debe principalmente a cambios físico-químicos. Como les mencioné, los más evidentes son el desarrollo de microorganismos, sobre todo hongos, que se pueden observar de distintos tipos. Si se fijan, hay distintas coloraciones, distinto alto del micelio o tejido fúngico, crecen sobre todo en frutas, verduras, pero también es muy fácil encontrar que se desarrollan, por ejemplo, en el pan. Sin embargo, la alteración de los alimentos no implica solamente una evidencia macroscópica, una alteración visible. Podría haber alteraciones microscópicas, y esas son más difíciles de detectar. Los efectos evidentes son en la apariencia. Estamos viendo allí ejemplos, claramente nadie comería este tipo de alimentos debido a el desagrado del desarrollo microbiano en algo que uno va a ingerir. Sin embargo, hay veces que no se altera tanto la apariencia, pero sí se alteran las propiedades organolépticas, el sabor, el olor, la textura de ese alimento, y más importante aún, el valor nutritivo.
estas cualidades son mucho más difíciles de ver que se encuentran alteradas, y por eso es importante todos los controles de calidad de alimentos cuando estos alimentos se están comercializando, para garantizar de cierta forma que no van a sufrir o no han sufrido variaciones en sobre todo estos aspectos por las características que satisfacen nuestros sentidos, pero también nuestra nutrición. Y aquí hay una fotografía que me gustaría recalcar, es muy importante, no vamos a hablar en detalle mucho de esto, pero esto es un plato en un refrigerador con un trozo de pollo crudo al lado de una fruta. Claramente eso me imagino que la gran mayoría sabe que no es correcto, porque este alimento, el pollo sobre todo, tiene la presencia de muchos microorganismos, algunos en particular que pueden ocasionar enfermedades graves, y por eso el pollo no se come crudo, sino que se come cocido. Sin embargo, al estar en contacto con esta fruta puede transferirle microorganismos, y la fruta por lo general se come cruda. Entonces, esta puede adquirir los microorganismos que tiene este pollo. Entonces, esta contaminación cruzada de microorganismos es importante de controlar, evitar, y con conocimiento informar también respecto a la importancia de que eso suceda, porque no solo pueden producirse deterioro del alimento, sino puede tener consecuencias en la salud de los consumidores. De hecho, las enfermedades transmitidas por los alimentos, más conocidas como ETAs, son bien comunes y se producen por diversos microorganismos, muchos de los cuales están bien descritos y se sabe cuáles son efectivamente los mecanismos para controlarlos. Estas infecciones o enfermedades pueden ser de dos tipos: infecciones alimentarias producidas directamente por la ingestión de un alimento o incluso agua, que tienen directamente la presencia del agente infeccioso, como alguna bacteria, algún virus, hongos, parásitos, que puedan desarrollarse, multiplicarse, colonizar el intestino y enfermar al hospedero, que es quien ingirió ese alimento contaminado. Enfermedades comunes producidas por los alimentos pueden ser la salmonelosis, producida por salmonela, que por lo general están muy comúnmente en lo que mencionábamos, las carnes de aves, por ejemplo, en los huevos. Entonces siempre la prevención tiene que ver con una correcta cocción para eliminar a este microorganismo, que con las cocciones convencionales es fácilmente eliminable, pero además que este tipo de alimentos se mantenga refrigerado durante su almacenamiento previo a la cocción. También puede haber intoxicación por Staphylococcus, que por lo general tiene mucho que ver con cremas y otros productos que se usan en la pastelería, y tiene que ver con una transferencia que hay del manipulador de los alimentos a ese alimento. Entonces eso también es importante de resguardar. Podemos tener el botulismo, también es muy conocido, que tiene que ver con la presencia de Clostridium botulinum, y eso es muy convencional encontrarlo en conservas, ya sea caseras o incluso industriales, en las latas. Si están mal almacenadas, podrían desarrollar, por ejemplo, por un golpe, la presencia de Clostridium botulinum. Sin embargo, por lo general, ese microorganismo produce efecto, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, debido a la presencia de una toxina. Esa toxina es termolábil, entonces con un tratamiento térmico adecuado, por lo general no hay inconveniente. Lo que sí, no se puede comer eso crudo, más que crudo sin la aplicación de temperatura previa. Otra de las infecciones es la listeriosis, que está producida por Listeria monocytogenes, y a diferencia de muchos microorganismos, estas bacterias por lo general pueden sobrevivir a bajas temperaturas. Entonces incluso los refrigerados suelen ser susceptibles a la presencia de estos organismos. Entonces hay que tener resguardo
de los productos lácteos sobre todo, que incluso almacenados en el refrigerador podrían adquirir este microorganismo. Entonces, claramente puede tratarse térmicamente, aumentando la temperatura, pero además la correcta manipulación para evitar que el manipulador del alimento contamine, por ejemplo, los quesos, etcétera, manipulándolos y transfiriendo microorganismos que podrían causar enfermedad a quien lo ingiera. Y una de las más conocidas es Escherichia coli, ustedes saben, no todos producen enfermedades, pero hay variedades que sí, y tiene que ver mucho con la manipulación del alimento, porque son microorganismos que por lo general se encuentran en el intestino, entonces una mala higiene del manipulador podría transferirla al alimento, y se han visto muchos casos, incluso graves, por ejemplo, hamburguesas de confección casera, porque hay mucha manipulación de la carne, hay una escasa cocción, hay que cocer adecuadamente ese tipo de alimentos y podría entonces producirse esa enfermedad. También es un microorganismo que puede encontrarse en aguas que no estén correctamente tratadas debido nuevamente a su presencia normal en el intestino de los seres humanos y otros animales. Sin embargo, no es solo la presencia del microorganismo como tal, como agente patógeno con todos los mecanismos de virulencia los que pueden provocar enfermedad, sino que también existe la posibilidad de intoxicaciones alimentarias. Estas intoxicaciones son las enfermedades producidas por la ingestión directa de toxinas producidas por los microorganismos, ya que esas toxinas se pueden incluso almacenar en los tejidos de las plantas o animales que nos sirven como alimento. Entonces, esas toxinas pueden estar presentes en el alimento y provenir de muchas partes del proceso de producción de los alimentos. De hecho, es muy común que los cereales tengan presencia de unas toxinas que son producidas por hongos en particular. Una de las más conocidas es la aflatoxina, y esa toxina se suele empezar a acumular cuando los granos, los cereales, están en almacenamiento, por ejemplo, en campo. En los ensilajes que se producen de estos granos, es muy fácil que aparezca la producción de aflatoxinas si hay un mal almacenamiento. Estas toxinas, lo mínimo, son carcinogénicas, o sea, tienen un montón de efectos, consecuencias sobre los consumidores. Y claro, uno podría decir, ya, pero yo no voy a comer ese grano así como está, pero la toxina es muy estable bajo ciertas condiciones, e incluso la manipulación, por ejemplo, para producir harinas u otro tipo de cereales, podría mantener la presencia de toxina. Entonces, a pesar de no haber evidencia directa del desarrollo del hongo, puede estar la toxina que alguna vez produjo ese hongo en el alimento. Y con estos tipos de granos también se producen piensos o alimentos para los animales. La toxina puede permanecer allí y transferirse a los animales. De allí que, a pesar de que los hongos no están en directo contacto por lo general con estos otros organismos que sirven como alimento, simplemente porque los animales que producen o permiten la producción o obtención de estos alimentos se alimentaron con este tipo de alimentos, puede haber una transferencia de las toxinas. Entonces, es importante porque suelen acumularse esas toxinas, sobre todo en el tejido de animales. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto al control de la presencia de esta toxina. Y ya habíamos hablado de Clostridium botulinum en la diapositiva anterior. Es una toxina muy común la botulina. Si se fijan acá, Clostridium es una bacteria que es un tipo de bacilo y tiene aquí una espora terminal. Pueden observar las esporas allí. Recuerden que hay una atención específica para ese tipo de microorganismos, observarlo, y por lo general esas esporas son bastante resistentes a condiciones adversas, incluso a altas temperaturas, no así la toxina. Entonces, esta es una enfermedad muy común que se produce por una mala
conservación de los alimentos que se quieren conservar en este tipo de recipientes, como las latas o algunos otros tipos de envases, debido a que podría desarrollarse ahí el microorganismo y a pesar de no producir un deterioro evidente en el alimento, puede estar produciendo la toxina y por ende producir botulinum. Esa es la misma toxina, por si se lo preguntan, que se usa como tratamiento estético en forma de Botox, ¿sí? Pero claramente en concentraciones muy mínimas y controladas, que no suelen ser las que se encuentran en los alimentos contaminados por esta bacteria. Bien, pero basta de la parte de enfermedades. Ustedes saben que pueden encontrar mucha más información. Lo importante es que consideren una correcta manipulación de los alimentos y eso implica conocer cómo limitar el desarrollo de microorganismos, ya sea porque pueden producir el deterioro de los mismos o porque podrían enfermar a la persona o animal que lo ingiere. Entonces hay dos leyes, que son muy útiles en este contexto. Una tiene que ver con la ley del nutriente limitante, que es la conocida ley de Liebig, y otra con la ley de tolerancia, que es la ley de Shelford. Entonces, aquí podemos ver ejemplificado con este barril, cada una de estas tablitas representa un distinto nutriente. Entonces, la biomasa, el crecimiento, el desarrollo de cualquier organismo va a estar determinada hasta dónde puede crecer o desarrollarse por la concentración o cantidad de nutriente más baja en relación a los requerimientos de ese organismo. Supongamos que un organismo necesita todos estos nutrientes, simplemente este, que está en más baja concentración, va a ser el que limita el crecimiento. No puede crecer sobre este. Entonces recuerden este barril porque independiente que haya tablitas más altas en mayor concentración que suplan los requerimientos, si este llega a esa concentración, el organismo no va a poder crecer más que lo que permite ese nutriente. Y bueno, y podemos observar siempre las curvas de crecimiento, cómo van variando con las distintas concentraciones bajas, medias o altas de nutrientes. Ahora bien, la ley de tolerancia también es una ley que nos interesa en este aspecto de conservar los alimentos, porque nos indica que la presencia y abundancia de los organismos en un determinado ambiente, incluidos los alimentos, está determinada por varias condiciones, entre ellas los nutrientes, como estábamos viendo, pero también varios parámetros físico-químicos, tales como la temperatura, el potencial redox, el pH, la salinidad, la disponibilidad de agua, y controlando esos factores es que podemos llegar a controlar el desarrollo o crecimiento de microorganismos. Casi siempre para un factor tenemos un nivel del factor donde hay un crecimiento óptimo de los microorganismos y luego hay un nivel superior o inferior a partir de la cual se empiezan a producir estrés en el desarrollo de esos microorganismos hasta llegar a una zona de muerte de esos organismos en general, no solo microorganismos. Conocer esos niveles de tolerancia o cómo eliminarlos es importante. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Para la conservación de los alimentos. Entonces, regulando factores físicos o químicos, podemos regular el desarrollo o crecimiento microbiano. La finalidad de esto es reducir o inhibir el crecimiento de los microorganismos, pero también muchas veces el objetivo es eliminar directamente a los microorganismos o, más importante aún, a sus toxinas. Entonces, ¿qué factores podemos controlar que afectan el crecimiento microbiano? Ya los mencionamos: nutrientes, temperatura, pH, actividad de agua, potencial redox y radiación. Vamos a ver ellos a continuación. Empezamos con lo más convencional, que tiene que ver con la conservación de los alimentos mediante fluctuaciones o cambios en la temperatura, sobre todo de almacenamiento de estos alimentos. Una tiene que ver con la refrigeración, en donde los alimentos, gracias a la existencia de este tipo de equipos como los refrigeradores, son almacenados a temperaturas inferiores a 10 grados. Sin embargo, históricamente es una forma de conservar alimentos, y cuando no existían los refrigeradores
habían distintas estrategias de enterrar alimentos, de sumergirlos en agua corriente, por ejemplo, para que estuviera más baja la temperatura a la que están almacenados, y por ende el crecimiento microbiano está limitado. No quiere decir que no se produzca, está limitado, ralentizado, se produce más lento. Y en la congelación, la temperatura es mucho más baja, por lo general en los hogares, la temperatura que alcanza la parte congelador del refrigerador es de -5, máximo -18 grados. Sin embargo, hay otros congeladores industriales, muchos se usan también en laboratorios de investigación, que alcanzan temperaturas mucho más extremas, hasta -80 grados centígrados. Claramente los alimentos no se pueden conservar indefinidamente en esas condiciones, pero sí mucho más largo tiempo que lo que sucede a temperaturas más bajas. Claramente esto es el punto de congelación, inferior al punto de congelación del agua, entonces el agua no está disponible para los organismos, pero hay algunos alimentos que podrían sufrir también deterioros en otras componentes, que no es solamente el congelamiento del agua, justamente por la formación de cristales que puede romperlo. Entonces hay que conocer bien cuál es la forma más correcta de congelar este tipo de alimentos. ¿Y cómo justificamos esto? Es muy importante conocer la relación de la temperatura, no en los números, sino que bajas temperaturas tienen una relación con disminuir la actividad de agua. Todos sabemos que los seres vivos requieren agua para sobrevivir. Si no la dejamos disponible, si disminuimos la actividad acuosa del medio, claramente el crecimiento se puede inhibir. Entonces, cuando bajamos la temperatura, si se fijan, esta actividad acuosa, que tiene el máximo de 1, va disminuyendo, incluso llegando a límites de 0,7, donde solo algunos hongos muy excepcionalmente pueden desarrollarse. Las bacterias, por lo general, debajo de 0,9 ya no se desarrollan. Entonces es importante entender que no es solo la temperatura, sino que es más bien cómo disminuye la disponibilidad de agua para el desarrollo de los organismos. A la inversa, también es útil la temperatura, porque podemos elevarla de manera tal de matar a la gran cantidad de microorganismos, la gran mayoría de microorganismos que pueden estar presentes en un alimento. Hay que tener claro también que hay microorganismos, y los conocemos, no son los más comunes en los alimentos, es muy raro encontrarlos, pero que podrían ser termoestables a ciertas temperaturas. Entonces es importante, por ejemplo, durante las cocciones, resguardar el alcanzar la temperatura adecuada de cocción de los alimentos. Sin embargo, acá les voy a mostrar el proceso rápidamente desarrollado por Pasteur, que recibe el nombre en su honor a pasteurización, y que se usa muchísimo en la industria alimentaria, más que la esterilización, que es la eliminación completa de los microorganismos que están presentes. Estos tratamientos, por lo general, tienen la finalidad no solo de disminuir la carga microbiana, sino, más importante también, conservar la composición y propiedades del alimento, ya sean nutritivas como organolépticas, para que no se produzca una alteración debido a este proceso de calentamiento. Entonces, los más usados dentro del proceso de pasteurización son estos dos, probablemente los pueden haber escuchado o haber leído, por ejemplo, en etiquetas. Aquí tienen el UHT, en una leche de estas larga vida que conocemos normalmente, y ese tiene que ver con un proceso en donde el alimento pasa brevemente, hay un flujo del alimento a una muy alta temperatura, entre 130 incluso hasta 200 grados, pero el alimento está sometido, mientras corre por ese flujo, unos 4 a 8 segundos. Con esta alta temperatura es suficiente para disminuir la carga microbiana, pero se mantienen las características del alimento. Y es importante que luego además se almacenen este tipo de recipientes que son herméticos, para evitar la contaminación de microorganismos alóctonos, y duran mucho tiempo, por eso tienen el nombre de larga vida, excepto una vez que se abren, donde no debe ser utilizado más allá de unos 3 días, porque ya directamente, sobre todo este tipo de productos,
se ve alterado de una manera que incluso empieza a ser desagradable. Y otro de estos procesos de pasteurización que se usan es el que se conoce con las siglas HTST, que es similar, se aumenta la temperatura en un corto tiempo, pero aquí tenemos por lo general temperaturas un poco más bajas con una mayor exposición en tiempo. Siempre está este juego de temperatura-tiempo, sin embargo son tiempos igual muy breves, y luego hay un enfriamiento rápido para mantener estas características de alimentos como jugos de fruta, cervezas, algunas leches también. El pH también sabemos que es uno de los factores que limita el desarrollo de microorganismos, y entonces muchas veces se han utilizado estrategias para almacenar alimentos previniendo la presencia de microorganismos mediante la manipulación de este factor. Es mucho más difícil aumentar el pH. Hay algunos compuestos químicos que claramente lo pueden producir, algunos hidróxidos, pero no son tan convencionales. En la fermentación de las aceitunas se usa un tratamiento inicial con hidróxido, pero la mayoría de las veces tiene que ver con llevar los alimentos a una acidez que inhiba el desarrollo de microorganismos. Y por lo general, los ácidos orgánicos débiles, como el ácido acético, el más conocido, en la industria de los alimentos, son más efectivos que incluso ácidos inorgánicos que pudiéramos agregar, además de que suelen ser por lo general industriales y no obtenidos naturalmente, ya que esos ácidos orgánicos son los que tienen la capacidad de ingresar al medio intracelular de microorganismos y por ende ejercer allí el efecto esperado de alterar el crecimiento. Entonces hay muchos alimentos almacenados en vinagre, que no es más que ácido acético, ¿sí? Entonces es una forma de conservar por largo tiempo, debido al bajo pH, a los alimentos. Otra forma habíamos visto que tiene que ver con la deshidratación. Una de las formas de deshidratar de cierta forma los alimentos es disminuyendo la actividad de agua, que ya vimos que no por eliminación directa del agua, sino por disminución de la disponibilidad en que se encuentra ese agua, la congelación es una forma de disminuir esa agua disponible. Sin embargo, también uno la puede eliminar del alimento, y por lo general para eso se usan aumentos en la concentración de solutos de la fase acuosa para que por ósmosis se elimine agua desde el alimento, y eso se logra con la adición de sales, con el curado, por ejemplo, que se producen este tipo de alimentos como los embutidos. Y eso, por lo general para carnes de distinta origen, incluso pescados, con la adición de sales, nitratos, azúcares, cualquier soluto que pueda producir la extracción de agua del alimento. Y la desecación es un método de conservación utilizado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, también existen otros medios industriales. Estos son muy difíciles de aplicar de manera casera porque claramente son desaconsejables totalmente, requieren de equipamientos e instalaciones súper específicas y se usan en el área industrial, y son las irradiaciones, ya sea ultravioleta o ionizante, con los efectos que tienen, por ejemplo, en el material genético de los organismos vivos que están allí, y el daño e inhibición, por ende, del desarrollo de esos microorganismos que se estén produciendo. Estas irradiaciones no son tan convencionales o tan convencionalmente usadas, por lo que les mencionaba de los resguardos que tiene que haber para la manipulación de este tipo de tratamientos. Sí son muy efectivos, por lo general no alteran el aspecto ni las variantes, las características organolépticas ni nutritivas de los alimentos, pero sí hubo un seguimiento por mucho largo plazo por la FDA para determinar si había alguna consecuencia en irradiar o si podía quedar una carga de radiación
que pudiera afectar a los consumidores de estos alimentos. Hasta ahora no se ha encontrado ningún efecto de esa radiación, las dosis son súper controladas. Sin embargo, hay legislaciones en todo el mundo, y en Chile no es la excepción. En el reglamento sanitario pueden encontrar el artículo que tiene que ver con el etiquetado cuando se tratan estos alimentos con esta energía ionizante o ultravioleta, para que el consumidor esté informado al respecto a ese tratamiento. Pasamos de ver el deterioro que puede, bueno, el microbioma normal de los alimentos, el deterioro que pueden sufrir por él o por microorganismos alóctonos que colonicen. Vimos cómo poder conservar, variando condiciones ambientales en donde se encuentra ese alimento, a los microorganismos, y ahora lo que vamos a pasar es a la fase de alimentación, cómo obtener alimentos a partir de microorganismos. Aquí simplemente, para hacer el quiebre, una frase de Steinkraus, donde menciona que si conoces la historia de la alimentación, conoces la historia de la humanidad. En realidad él dijo del hombre, lo cambié a la humanidad, por eso está en cursiva. Y efectivamente uno puede tener mucho conocimiento, no solamente en la actualidad. Aquí podemos ver distintas familias en Italia, en Estados Unidos, en Japón, en Chad, en México, y cómo aquí tienen, por ejemplo, la alimentación, si mal no recuerdo, era para un mes, cómo la cultura, fíjense, alimenticia es muy diferente en los distintos países, y tienen que ver con la accesibilidad a recursos, pero también con gustos adquiridos por la población, pensando que ahora la globalización nos permite obtener alimentos desde distintas locaciones. No es solamente porque estén o no estén disponibles, ya es también temas culturales en cuanto a abundancia, por ejemplo, de vegetales, el alto consumo de panes, el alto consumo de productos de origen marino que por lo general se almacenan congelados, la alta dieta con bajo aporte nutricional, como por ejemplo estas conocidas como comida chatarra de muchos locales de comida rápida, la gran presencia de cereales o granos en otros tipos de localidades, por ejemplo en África. Entonces, no es solamente esto en la actualidad, sino que históricamente los alimentos definen a la población humana, y a la inversa, los humanos también definen los alimentos que van a ser de su preferencia. Y mucho de la historia de la elaboración, no solamente de la conservación como veíamos anteriormente, sino de la elaboración de alimentos, históricamente, incluso antes del conocimiento de la existencia de microorganismos, tenía que ver con fermentaciones que se producían sin saber los seres humanos debido a qué, pero que eran muy valoradas y siguen siéndolo en la actualidad. Entonces, probablemente ustedes relacionan mucho de estos alimentos con la colaboración de los microorganismos en producirlos, muy convencional, y saber la fermentación que se produce para producir pan. También muy conocido es con estas bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza. Probablemente también asocian los quesos con la producción microbiana. Sin embargo, hay otros que probablemente la gran mayoría no sabía que tenían fermentaciones microbianas durante su proceso o elaboración, como las aceitunas, los salames, la salsa de soya, el cacao, pepinillos, el kéfir, entre otros. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo estas fermentaciones microbianas, ese es el metabolismo más importante en la industria alimenticia, pueden colaborar en la producción de estos alimentos. Entonces es muy importante que recuerden el metabolismo de fermentación microbiano que se puede estar produciendo por distintos tipos de organismos, en donde, dependiendo del tipo de fermentación de la que estemos hablando, si es láctica, si es etanólica, si es acética, los productos que se están produciendo, valga la redundancia, son los que van a aportar las características a los distintos tipos de alimentos que están produciéndose gracias a su intervención.
Entonces, fermentación, principalmente la láctica y alcohólica, son las más utilizadas, pero existen estas específicas como la acética y la propiónica que son para la producción de algunos tipos de alimentos en particular. Recuerden cómo funciona entonces este proceso de fermentación, por lo general en condiciones de anaerobiosis. Ahora bien, brevemente vamos a ver cómo es el proceso, pero general, de elaboración de varios de estos alimentos. Los invito a que puedan revisar, hay mucho material disponible de cómo industrialmente se producen estos, pero vamos a tratar de enfocarnos en la parte donde intervienen los microorganismos. Hay muchas variedades de quesos con distintas recetas, técnicas, algunos más antiguos, algunos más modernos. Sin embargo, todos tienen un proceso en donde se requiere una leche de distintos tipos de animales que la pueden proveer, y el fundamento general tiene que ver con la coagulación de las proteínas de la leche mediante algún mecanismo, que puede ser un mecanismo por tratamiento ácido. Los ácidos desnaturalizan las proteínas y favorecen esta coagulación, pero también pueden ser un tratamiento enzimático, donde directamente modificaciones por algunas enzimas favorezcan la interacción, la acumulación de estas proteínas de la leche para generar un entramado que solidifica y favorece la formación entonces de los quesos. Podemos ver que el entramado, dependiendo si el tratamiento es ácido, enzimático o mixto, es diferente, y por ende también la textura de los quesos que se pueden obtener con cada uno de estos tratamientos, como los que ven aquí abajo. Ahora bien, a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos de elaboración del queso? Primero se requiere ese paso fundamental de coagular la leche para poder separar entonces los componentes sólidos, una vez que se aglomeran, se coagulan, del suero, que es toda la parte líquida que quedó sin aportar a la coagulación. Esa parte líquida se puede aprovechar, incluso con eso es lo que usan para hacer el requesón o la ricota, debido a que todavía quedan con algunos otros tratamientos más drásticos algunos componentes que coagular. Entonces se separa el suero por un drenaje o desuerado, y la cuajada, que es justamente esa coagulación de la leche, es la que se recupera, aumentándose entonces los niveles de acidez, se van multiplicando bacterias y empieza a desarrollarse, dependiendo de las bacterias presentes, el queso que empieza a madurar. Entonces, posteriormente, si se fijan, eso se prensa, se coloca en moldes para que adquieran la forma que se requiere, y se agregan otros elementos como algunos condimentos, saborizantes, o incluso la inoculación específica de algunos microorganismos de interés, como pueden ser algunos hongos. Entonces, Penicillium, por ejemplo, en los quesos azules, el Penicillium roqueforti, por ejemplo, es inoculado en esa etapa de prensado de los quesos. Posteriormente, siempre de una mayor o menor longitud en el tiempo, existe un proceso de maduración donde se cura el queso controlando la humedad, la temperatura, el oxígeno, que son los que van a determinar el crecimiento, desarrollo y por ende metabolismo de interés de los microorganismos, para aportar en su sabor, obviamente, pero también en la textura, en el aroma, en la consistencia que adquieran los distintos quesos. Entonces tenemos ejemplos aquí de distintos tipos de quesos, entre ellos quesos blandos, semiblandos, duros, muy duros o incluso no moldeables, que tienen que ver con esta maduración que tiene a posteriori el queso después del tratamiento básico inicial, en donde están participando también muchos microorganismos. Entonces aquí pueden ver las distintas formas de queso, desde quesos muy blandos hasta quesos muy duros como el parmesano, pero también estas mozarelas o provolones que son
más bien no moldeables debido a la consistencia que tienen. Y aquí, sin importar los nombres, pero por curiosidad sería bueno que los vieran, la cantidad de diversidad de bacterias como Streptococcus o lactobacilos que están interviniendo en el proceso de fermentación de la leche, de lo que queda de la leche luego del desuerado, para darle características organolépticas al queso. También está Propionobacterium y también hongos, por lo general del género Penicillium. Y fíjense, reciben por lo general los nombres dependiendo del queso en el que están colaborando durante la fermentación. Sin embargo, hay varios otros alimentos obtenidos por fermentación de la leche. De los más conocidos está el yogur, que no es solamente esta variedad comercial, hay muchas que son variedades caseras, y tiene la presencia de bacterias lácticas que colaboran con la formación de ese yogur. Las más utilizadas son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaris, que sabemos que pueden coexistir y empezar la fermentación que se requiere para la producción de yogur. Aquí si se fijan, por ejemplo, en este tipo de yogur comercial está indicada la presencia de microorganismos de este tipo que contribuyen a la formación de yogur. De hecho, desde hace mucho tiempo se conoce que esos fermentos lácticos que se producían a partir de la leche tenían algunas acciones terapéuticas debido a que cuando se ingerían estos microorganismos como una especie de probióticos y eso producía eh, una cierta cura de enfermedades que en ese momento se desarrollaban por pudrición o mala fermentación de los alimentos ingeridos. Entonces, esta inoculación de microorganismos gracias al consumo de productos lácteos fermentados fue utilizado terapéuticamente y este investigador recibió el premio Nobel también por eso. Otros alimentos conocidos, seguramente el yogur de pajaritos, que en otros lugares se conoce como kéfir, que tiene esta forma como de coliflor, pero es mucho más blandito en su textura. Y esto es un cúmulo de distintos organismos, no solamente las dos bacterias lácticas que veíamos anteriormente, y se usan como iniciadores, agregando leche para la producción de mayor cantidad de yogur de pajarito, a partir del cual también se vuelve a recuperar y se puede reutilizar varias veces este inóculo inicial. El inóculo es muy complejo y dependiendo del origen de este iniciador o de este pajarito, la composición fúngica y bacteriana cambia. Si se fijan acá tenemos la diversidad de hongos, la cantidad de hongos que existen, y aquí la cantidad de bacterias en la parte inferior que también están en ese alimento. Hay muchos lactobacilos, hay algunas propionobacterias que habíamos visto que son normales en este tipo de fermentados, pero también hay muchas otras. Entonces, fíjense cómo cambia la composición de colores dependiendo de A o B, que son distintos tipos de yogures pajaritos. Pero así también las variedades de compuestos de distinta índole, ya sean nutricionales, pero también aromáticos, saborizantes, que se producen por la actividad de la diversidad de microorganismos que allí existen. Y eso también puede variar de alimento en alimento. El pan es otro producto, lo mencionamos, ustedes todos deben saber hacer pan y si no les aconsejo que aprendan porque además es muy enriquecedor elaborar el propio alimento y poder conocer cómo se realiza este proceso. A grandes rasgos tiene que ver con la mezcla de componentes iniciales donde no puede faltar harina, agua y la levadura, para luego amasar, dejar que se fermente, moldear y posteriormente hornear. Muchas veces el ingrediente inicial es una levadura que puede ser seca, deshidratada o fresca, pero también se puede usar masa madre. La masa madre en realidad no tiene la adición extra de una levadura comercial o disponible, sino que es más bien la fermentación natural que se producen de los granos de trigo
por lo general desalvado, que no está descascarado, todavía es el grano integral, y la microbiota que contiene, que son tanto bacterias como levaduras, con el aporte adecuado de condiciones ambientales, entre ellas el agua y algunos azúcares que se pueden adicionar, se comienza a fermentar. Y este fermento es el que se usa como el agente leudante, el que produce el aumento del volumen por fermentación del pan que nos interesa. Pero además aporta distintos sabores y aromas, entre ellas debido a la presencia de estas bacterias que son potenciadores del sabor, de la acidez. Están las que producen solo ácido láctico y aquellas que producen tanto ácido láctico como acético, produciendo entonces la incorporación de estos sabores o olores más famosos o conocidos en los panes de masa madre, que son más afrutados, más sabor a canela, entre otros aspectos. Entonces, no es solo la levadura, sino que también estas bacterias que contribuyen con sus metabolismos a la producción y elaboración del producto final. Claramente, esa fermentación puede ser alcohólica, produciéndose entonces en este caso etanol, que es de interés, y podríamos estar obteniendo a partir de la cebada cerveza. Entonces primero hay un proceso de malteado donde los granos de cereales germinan y posteriormente se secan. Luego hay una molienda y maceración para obtener los nutrientes de estos granos originales, y entonces se obtiene un mosto que se cuece para eliminar bacterias que no son de interés, se añaden otros compuestos que son ingredientes que son de interés para aportar características como de aroma o sabor, que en el caso específico de la cerveza es el lúpulo, y posteriormente se procede a la fermentación donde se añade la presencia de levaduras para la fermentación. Si se fijan aquí tenemos dos especies de Saccharomyces, Cerevisiae y Calvergensis, y producen distintos tipos de cerveza, las ales o las lager, debido a que fermentan a distintas temperaturas. Las temperaturas más altas dan lugar a estas cervezas más potentes, más fuertes, más negras, y la cerveza que se obtiene con temperaturas más frías tienen que ver con estas cervezas que por lo general son más suaves en sus características organolépticas. Entonces, el líquido que se obtiene después de la fermentación por estos dos tipos de levadura, dependiendo de la cerveza o muchas otras, hay muchas variedades de levaduras ahora que se están utilizando en fermentaciones artesanales, estas son las comercialmente más utilizadas. Posteriormente se deja madurar y se produce el embotellado. Algo similar se produce con el vino, que tiene que ver con la fermentación de las uvas, y se produce primero todo un tratamiento donde se obtiene el grano, se también macera y se fermenta. Y hay dos tipos de fermentaciones aquí, la alcohólica, que es la que ya conocemos de producción de etanol, pero también hacia el final se produce una fermentación maloláctica que que transforma el ácido málico también en ácido láctico, lo que eso baja un poco la acidez, el ácido málico es más ácido, pero además aporta con este sabor más frutal que puede dar el ácido láctico. Entonces, aquí hay una mezcla donde prepondera el etanol, pero también hay presencia de ácido láctico gracias a la eliminación por este proceso de fermentación del ácido málico que podría ser más desagradable. Y posteriormente, bueno, claramente viene todo el proceso que es importante en los vinos, de crianza, de maduración, de cómo se almacena por distintas épocas o tiempos, y finalmente el embotellado y la venta.
Sin embargo, hay muchos otros alimentos fermentados, ya vimos al inicio, todos estos que pueden encontrar, hay algunos que son muy específicos de ciertos lugares o ciertas culturas, pero que se repiten en otros países, y hay muchos que tienen que ver con las fermentaciones de cereales, frutas, pero también con la mezcla de cereales con productos lácteos, por ejemplo, para facilitar o hacer un mix de degradación. Hay muchas variedades del yogur que reciben distintos nombres en los distintos países. También dijimos que el cacao debe ser fermentado antes de la producción de chocolate para poder obtener los azúcares que aportan a este alimento desde el grano. Sin la ayuda de microorganismos no sería posible, y también en algunas carnes embutidas, como por ejemplo el salame. Voy terminando para mostrarles que esto también tiene componentes ecológicos. Lo que tenemos allí es un ambiente aportado por el alimento, y tenemos una comunidad microbiana formada por distintas poblaciones de microorganismos, y se pueden producir sucesiones en donde la diversidad de microorganismos presentes es diferente dependiendo del tiempo en que se va sucediendo la fermentación, y puede incluso haber un desplazamiento de un microorganismo por el aumento de la presencia de otro. Aquí tenemos, por ejemplo, levaduras versus bacterias del ácido láctico, y cómo esto también da cuenta de las interacciones que se van produciendo durante la fermentación, para hacer un poco de integración con los aspectos más ecológicos. Y finalmente, solo para contarles de los probióticos, que son estos alimentos con microorganismos perdón, vivos que se adicionan. De los más comunes son las bifidobacterias, que tienen esta forma justamente de bífidos, parecen una letra Y, y es porque ese tipo de organismos, las bifidobacterias, si se fijan acá, tenemos la microbiota normal de un ser humano, y vemos que cuando ya comienza la madurez, la adultez, comienza a disminuirse la presencia de bifidobacterias. Entonces es deseable, debido a las contribuciones que hacen en la nutrición, aportar este microorganismo con la alimentación, como por ejemplo estas bebidas fermentadas o yogures que tienen específicamente, lo indican, bifidobacterias aquí, y fermentos lácticos que se utilizan como probióticos. Es importante conocer también la variedad y diversidad de alimentos fermentados, sobre todo bebidas se dan en esta región, más locales, más regionales, y aquí tenemos distintos fermentos que reciben distintos nombres dependiendo del país, pero todos tienen el mismo fundamento. De hecho, tenemos esta bebida mapuche, que también es un fermento, en este caso de maíz o trigo, y les dejo para que puedan ver este artículo que está en español, y es interesante, a pesar de ya tener unos años, no varía mucho la información que contiene, y habla de los probióticos que se utilizan en Chile. Entonces ahí los dejo invitados para que puedan revisar ese material si tienen interés de conocer aspectos más locales. Dicho eso, les agradezco por la atención y quedo atenta a la resolución de cualquier duda que pueda surgir en respecto a este tema. Muchas gracias.